Bueno, ahora tenemos que tener en cuenta dos cosas. El león, en hebreo, en resumen, tiene el mismo significado que Anu tiene en el idioma sumerio, es decir, el que está por encima, es decir, el comandante. Después, mientras que la historia escrita por los sumerios es una historia escrita con un amplio rango de visión, mientras que la escrita en la Biblia, como dije al principio, se refiere a esta familia que escribió su relato de su relación con este sujeto de acá. De los otros a ellos no les importaba. Por esto es que no habla de los otros, salvo cuando habla de los otros, es decir, de los pocos con los cuales los pocos Elohim a los que les fueron asignados otros grupos de familia o de la misma familia de Abraham y contra los que combatían, ok. Así que por esto, más que discrepancias, digamos que de parte de estos que escribieron la Biblia, no había interés de contar la historia general de aquellos, porque a ellos solo les interesaba contar la propia. En lo que respecta a la historia del diluvio, acá sería interesante, sería forzosamente necesario entender si el diluvio al que se refiere la Biblia, ese es el diluvio del que habla ahí. O como escriben ciertos rabinos, el segundo diluvio, y que sería en realidad una suerte de aluvión local, provocado artificialmente para exterminar a todos los que estaban ahí. Y esto habría ocurrido basándose en los relatos encontrados de Leonard Muley en la Mesopotamia, en las capas de arcilla alrededor del 3200 a.C. Así que, según muchos rabinos, la Biblia no habla del diluvio universal, sino que habla de un segundo diluvio, que en realidad podría haber sido algo muy localizado. ¿Ok? Así que eso podría tener, siempre con el condicional, podría tener esta explicación. ¿Se entendió? Ok, Mauro Biglino de alguna forma está haciendo una correlación mientras están haciendo una pregunta que en realidad el público no se escucha. Pero Mauro hace la relación entre otras culturas y la Biblia. Y da la impresión que la Biblia fue un resumen. Vamos a seguir escuchando. Sí, es cierto, sobre todo teniendo en cuenta del hecho de que sería interesante que alguien lograra explicar cómo es que la gente del Neolítico lograran ellos espontáneamente tener acceso al oro. Entender que podía servir para algo. ¿Para qué? ¿Para qué sirven? Yo no sé, porque de hecho en ese momento el oro no le servía de nada a la gente del Neolítico. Tanto es así que el verdadero poder lo daba era el hierro, es decir, el que mejor trabajaba el hierro era el que ganaba la guerra, porque con el oro no se hacía mucho o nada, solamente hay que pensar en los hititas. Y si son verdaderos los relatos, que estaban en estas minas del cielo, habían descubierto en el centro de Sudamérica, cuya antigüedad se calculó de 150.000 años, habría que preguntar quiénes eran los que buscaban oro hace 150.000 años, cuando existía el Homo erectus, que el oro ellos no lo podían ni siquiera ver, incluso se los podían, dentro de la piedra no podían crear esa temperatura para poder sacarlo, para dar una temperatura a trabajarlo, así que evidentemente estas cosas tuvieron que venir de otro lado. Después de lo cual aparece el relato del oro, tanto es así que todas las civilizaciones hablan de la edad de oro como siendo lo más importante, y se relata que la edad de oro fue la época en la que el hombre y los dioses vivían en contacto, como para variar, vivían en contacto físico, en el sentido de que los hombres trabajaban para los dioses, en la extracción, me explico. Y también acá los textos sumerios cuentan que la parte más baja de la jerarquía de estos individuos, acá hablo de lo que dice la traducción oficial, los académicos, no de mi traducción, mejor evito polémicas. Van a surgir igual, pero no me importa. Se dice que hablo de la traducción publicada por la UTED, etc., es decir, por los traductores oficiales. Se dice, continúo, que la parte más baja de la jerarquía estaban obligadas a soportar trabajos muy pesados por lo que se rebelaron. En esta rebelión los jefes corrieron riesgo de ser asesinados. Así que uno de los jefes dijo, acá tenemos que hacer, o sea, encontrar algo que trabaje para nosotros. Uno de los dos jefes, Enki, es decir, uno de los dos hermanos hijos de Anu, él también considerado el león,
dijo, pero acá hay uno que puede trabajar, es decir, en la superficie del planeta. Aquí hay uno que puede trabajar para nosotros, solamente le tenemos que poner en su biología un poco de la nuestra. Y a través de los ingenieros en genética, le incorporaron su parte de su biología. Y comenzaron a fabricar el Sapiens. Es decir, un individuo capaz de entender y de obedecer órdenes, porque esto era lo que les interesaba. Y probablemente hayan comenzado en ese momento a trabajar en las minas esas. Tanto es así que después la Biblia dice que tomaron a Adán y lo pusieron en el Gan Edén. Ahora bien, la genética, en lo que respecta al hombre, dice que los sapiens, digamos los primeros, aparecieron en el centro de Sudamérica o de Sudáfrica. Lo que explicaría también el hecho de que después hayan tomado algunos masculinos de ahí y los llevaron al Gan Edén de Sudáfrica para purificarlo ulteriormente. Producir las otras modificaciones, por ejemplo, también color de la piel, etc. ¿Cómo? Los de cabeza negra, sí, de hecho los primeros deben haber sido los de cabeza negra. Después de lo cual habrían empezado a hacer los otros, que ya no tenían la cabeza negra. Igual que como hacemos nosotros con los animales. Ninguna diferencia. Así que todas estas cosas, repito, tendrían un sentido. Es decir, ahí, en un lugar, hicieron los primeros experimentos porque ahí encontraron a los individuos sobre los que podían trabajar. Ahí buscaban oro, después de lo cual, para hacerse una especie para ellos, para que trabajara para ellos en su laboratorio, sacaron el Adán de ahí y lo pusieron en el Gan Edén. ¿Ok? Y ahí coincidía con lo que está escrito en la Biblia. Y al principio efectivamente parecía que buscaban oro, porque todos hablaban de la edad de oro, es decir, de la época en la que los hombres y los dioses vivían en estrecho contacto. Porque repito, a ningún hombre del Neolítico se le podía ocurrir que esa cosa les podía servir para algo. No, no, no. Así que alguno debe haber tenido conocimientos específicos para extraerlo, trabajarlo y utilizarlo. El público está haciendo una pregunta, la cual es inaudible, y Mauro responde. Porque tal vez no debía ser identificado. Tal vez no debería o no debía ser identificado. Es decir, no quería que se supiera fehacientemente que era él. Tanto es así que cuando Moisés le pregunta ¿quién eres tú? Le dice, porque lo que tengo que decir. Y le da una respuesta que es muy curiosa, y sobre esto se hicieron después un montón de hipótesis. Que es leída incluso en clave con todas las claves posibles e inimaginables. Pero el significado más inmediato es yo soy el que soy. Métete en tus cosas. Es decir, yo soy el que soy, hace lo que yo te digo, mi identidad a ti no te compete, vos cumple lo que te digo, para de ahí, o sea, no me preguntes. Tanto es así que siempre en la Biblia publicada en la 105, mencioné que en una de las notas está escrito, en este forzado necesario, que su nombre no tenía importancia. O sea, como decir, yo soy el comandante, no tenés permitido, no puedes preguntar quién soy yo, no te preocupes. Vos respeta el pacto y seguís mis órdenes, así que se me entiende, él no quería ser identificado. Le preguntaron anteriormente por qué no le hacían imágenes, ni su nombre era muy claro, y explica que más bien eso era como tú te encargas de lo tuyo y yo de lo mío. Ahora bien, está escrito Dios macho y hembra lo creó, exactamente. Ahora bien, acá estamos de frente al relato que de hecho dice que originalmente cuando hicieron el Sapiens, lo hicieron tanto masculino como femenino. Después de lo cual está relatado de cómo hicieron la primera hembra adamítica. Atención, es decir, la primera hembra de esa especie de allí, que ellos se fabricaron para tener en su propio laboratorio. ¿Ok?